Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. Y he titulado el mensaje de esta noche, Bautizados en Fuego. ¿Saben lo que es ser bautizado en fuego? Lo vamos a ver en la palabra. Porque cuando uno realmente le cree al Señor y vive las promesas de Dios, uno termina siendo una persona que no se conforma a nada. Cuando la Biblia dice no se conformen o no se metan en un molde en el cual este mundo te puede mostrar o te quiere meter en un molde, nosotros como hijos de Dios no nos podemos meter en eso. Al contrario, tenemos que romper el molde. Y cuando rompemos el molde es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Porque lo que antes no podíamos hacer, ahora lo comenzamos a hacer. Y veamos lo que dice ahí Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Saben lo que es eso? Que Dios haya creado los cielos, la tierra, las estrellas, todas las cosas. ¿Para qué? Para eso, tomarlo como ejemplo, para hacerle entender a la gente que Dios existe, y aún así la gente piensa que somos descendientes del mono. Aunque muchos tengan cara de mono, no salieron de los monos, porque es así. Pero hay gente que busca la parte más fácil diciendo venimos de la evolución, venimos del mono y tantas cosas. ¿Por qué? Porque en vez de darle gloria a Dios y vivir por la fe, están buscando de hacer su propio Dios. Ahora bien, fíjense cómo Dios lo lleva al mundo a golpearse contra la pared. Versículo 21. Pues ya es que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Mediante qué cosa? La sabiduría. En un momento la reina de Sabá decidió visitar a Salomón para ver si la sabiduría que él tenía era verdad con la que la gente le había contado. Y fue y experimentó que la sabiduría que Salomón tenía venía de Dios. Todo lo que él hacía era conforme a la sabiduría que Dios le había dado. Pero vemos acá que la gente no conoció a Dios conforme a lo que Dios hizo. Vos te imaginabas mirar la estrella y vos decís, tremendo. Y si te pones a contarla, no la vas a contar. Y todo lo que vamos a ver, y aún mismo cuando vos te mirás en el espejo, más allá de lo que vemos en el espejo, Dios creó perfectamente cada cosa en su lugar. Y aún así la gente le busca la vuelta para contradecir lo que Dios hizo. Entonces, fíjate que luego dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? De la predicación. Como la gente le daba la espalda a Dios y no creía en Dios por lo que Dios creó, dijo, bueno, lo que ustedes realmente desechan lo voy a usar para que a través de la predicación puedan creer. Ahora en el versículo que sigue, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí salieron los filósofos, los que todo lo saben. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados. ¿Cuántos son llamados por Dios? ¿Cuántos son llamados por Dios? Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No dice que Dios es insensato o Dios es débil, sino que lo que está en Dios, que sos vos, soy yo, somos débiles, muchas veces somos insensatos, pero estamos en Dios. Eso que parece ser débil, insensato, es más fuerte que lo que la gente piensa, entiende conforme a su sabiduría. Fíjense cómo luego dice,
Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Saben lo que es? Porque muchas veces pensamos, y hay personas que piensan que llegaron a Cristo por sus méritos, cuando la Biblia dice que lo desechado. ¿Cuántos se sienten desechados? Nadie daba nada. El único que apostó a nuestra vida fue el Señor. El único. Por eso y somos lo que somos. ¿Por qué? Porque fuimos llamados ¿a qué? A sabiduría de Dios. Cuando fuimos llamados a sabiduría de Dios, ¿es para qué? Para avergonzar a lo que no es. Avergonzar a aquel que cree, que piensa, que está firme. Y la Biblia dice, ay de aquel que cree, que piensa, que está firme. Ay de aquel que piensa. Una cosa es pensar, otra cosa es estar firme. Una cosa es que vos estés ahí arriba de la tabla de surfeando firme, y otra cosa que estés parado y no sepas ser firme. ¿O no? Yo me subo ahí y me caigo porque no lo sé hacer. Puedo estar ahí, pero cuando viene la ola, ¿qué pasa? Te caes. Pero dice que Dios escogió a lo necio. Mirá lo que está a tu lado y decirle, tú eras un necio. Con esa cara eras un necio. Dios escogió lo que la gente desechó. No es que Dios nos escogió porque teníamos sabiduría, inteligencia, no. Nos escogió porque éramos lo peor, porque si Dios no nos escogiera, no nos escogía ni nuestros padres. Porque muchas veces cuando cometemos errores y fallas, muchas veces hay personas que miran para otro lado. Pero Dios dice que Él está dispuesto, que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos espera aún con los brazos abiertos, sin importar la situación y en la que nos metimos. ¿Saben lo que es eso? Nos sentimos desechables por un vicio, por un fracaso, porque fue tal vez mal el matrimonio, mal la adolescencia, la juventud, porque en el barrio ya nos conocían por lo que éramos, por lo que hicimos. Pero el Señor aún así, ¿qué hace? Nos escogió. Mira cómo dice en el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos? ¿Por quién estamos? Por Él. Por el Señor estamos en Cristo. No porque nosotros queremos estar en Cristo. ¿A cuánto le ha costado congregarse? A ver cuántos. ¿A cuánto le ha costado meditar en la palabra de Dios? ¿A cuánto le ha costado orar? Y de ayuno, si hablamos, peor todavía. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer, pero por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice que es por Él que estamos en Cristo. Es por Él. Dice que Él nos llama y nos atrae a Él con cuerdas de amor. Entonces es por Él que estamos acá. Porque si fuese por nosotros mismos, tal vez hubiésemos elegido otra clase de vida. Pero Él nos salió al encuentro, ¿para qué? Para hacernos ver lo importante que somos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. El cual no ha sido hecho por Dios. Él nos hizo, ¿qué cosa? Sabiduría.
Él nos hizo, porque nosotros no podemos hacer nada. Él nos hizo. La Biblia dice que cuando uno realmente entiende de lo que es hacer la voluntad de Dios, dice que vamos a discernir y nos vamos a dar cuenta entre lo santo y lo prófano. Y luego dice algo importantísimo: va a haber una diferencia entre el que sirve y el que no sirve. ¿Por qué? Porque Dios, cuando una persona está dispuesto a servirle, a negarse a sí mismo para servirle a Dios, ¿Dios qué termina haciendo? Lo termina recompensando. Entonces viene un discernimiento sobre una persona para discernir entre el que está sirviendo a Dios y aquel que no le está sirviendo, o aquel que está sirviendo a Dios para agradar al hombre, o muestra que está sirviendo pero en su corazón no le sirve ni siquiera al diablo. Eso es impresionante, porque es Dios que conoce el corazón. Y fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 1 versículo 7. Hebreos capítulo 1 versículo 7. De esta manera nos damos cuenta en discernir el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Porque va a tener otra actitud, va a tener otro trato y otro carácter. En el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. A los ángeles, ¿cómo lo hizo el Señor? Espíritu. Pero a sus ministros, ¿cómo lo hace? Aquellos que le sirven a Dios, llama de fuego. Ahí está cuando uno discierne y se da cuenta, cuando hay discernimiento en aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve, o aquel que le sirve a Dios, o aquel que muestra que le sirve a Dios, pero se está sirviendo a sí mismo. Porque dice, y a sus ministros, esa palabra ministro en el original griego es la palabra leitorgos, que significa servidor público o servidor del evangelio. Servidor público o servidor del evangelio. A ese servidor que le sirve a Dios, ¿qué hace Dios? Lo hace una llama de fuego, lo hace que esté continuamente encendido. ¿Saben lo que significa estar continuamente encendido? Es que cuando las papas queman, sigo encendido. Cuando recibo la mala noticia, sigo encendido. Cuando viene un momento difícil, sigo encendido. Ahora podemos decir, pero no es fácil. No es fácil. Pero la Biblia dice que no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu nosotros lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque eso viene de arriba. La bendición de Dios viene de arriba, la fortaleza viene de arriba, la convicción viene de arriba, la fe viene de arriba. Entonces todo eso que viene de arriba, ¿para qué? Para que yo me mantenga como una llama encendida. En un momento el Señor se le presentó a Moisés en una zarza que no se apagaba. Esa zarza ardiente se tendría que haber apagado en un instante, porque la zarza se prendía y se apagaba rápido, pero no se apagaba. Porque donde está Dios, el fuego no se apaga. Cuando uno le sirva a Dios, es el fuego del Espíritu. Es el fuego. En un momento Pablo le habla a su discípulo y le dice: aviva, aviva el fuego, aviva, aviva. ¿A cuánto le gusta comer asadito? Vamos a hacer el asado y prendemos el fuego. Y empezamos a soplar, ¿no? Empezamos a pantallar. ¿Para qué? Para avivar ese fuego, para que no se apague. Y una vez que prendió, es difícil después de apagarlo, ¿no? Una vez que encendió, una vez que prendió, después, ¿quién lo apaga? Es lo que muchas veces nos pasa. Venimos medio hasta que se enciende el fuego. Una vez que se encendió el fuego, ¿qué va a pasar? No apaga más nada. El tema es que se encienda el fuego. El tema es que ese fuego que está ahí, esa mecha chiquita, cortita,
una vez que se encendió, ¡wow! ¿Cómo hacemos después para detener el fuego? ¿Vieron cuando vemos la televisión que muchísimas personas que ven así los campos llenos de qué? Campos encendidos, fuego. Y van los bomberos y de arriba con avión y a veces que no lo pueden apagar. Y ese fuego que va a hacer, se va contagiando y se va haciendo cada vez más grande y agarra más hectáreas y agarra más. Y buscan los aviones de tirar agua por un lado y agua por el otro. ¿Por qué? Porque cuando hay fuego, ese fuego hace en el corazón de una persona que contagia a otros. Cuando una persona está encendida, enciende a otros. Pero cuando una persona está apagada, apaga a otro. ¿Qué dijo el Señor? Ni frío o caliente, ¿no? Pero tibio, no. Porque cuando uno está encendido, va a encender a otros. Cuando hay un fuego en nuestro corazón, ese fuego va a hacer de que otros se enciendan también, porque nos sentimos tan bien en el fuego, sirviendo a Dios, viendo la manifestación de nuestra vida, que queremos que otros vivan en el fuego de Dios. Cuando escuchamos testimonios como el testimonio de Leandro, ¿no? ¿Eso qué hace? Enciende un fuego en otros. ¿Por qué? Porque si él ahora está bien, mejor de lo que antes estaba, inspira a otros para poder estar mejor todavía de lo que antes estaba. Y si cada uno tiene que contar su testimonio, es una antorcha encendida que va a inspirar a otros. Va a inspirar a otros. Por eso Malaquías dice, y van a discernirse, va a haber un discernimiento entre el que sirve y el que no sirve. ¿Por qué? Porque el que sirve va a ser una antorcha encendida. Y esa antorcha encendida, ¿qué va a hacer? Va a ir encendiendo a otras. Va a ir corriendo y enciende. Va a ir corriendo y enciende otra. Va a ir corriendo y enciende otro. ¿Por qué? Porque está sirviéndole a la sociedad. Le está sirviendo a Dios, pero en favor de la sociedad. Ahora, la persona que no le sirve a Dios no tiene ni siquiera una antorcha, ni aún puede encender a otro. Al contrario, ¿qué hace? Mantiene apagado a los que le rodean. ¿Conocen a alguien que con sus palabras apagaron la fe de otro? ¿Que con sus palabras, en vez de levantarla, la destruyeron? ¿Conocen a alguien así? Simplemente que dijo una palabra, algo, y esa persona se sintió frustrada. Por algo la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de su fruto. Según el fruto va a ser esa palabra que salga de nuestra boca. ¿Cuánto quieren ser esa antorcha encendida? Y para eso necesitamos entender lo que Dios dice en su palabra. Sus ángeles, el Señor, ¿cómo los hizo? Espíritu. Pero a su siervo, a su ministro, lo hizo una antorcha encendida, una llama de fuego que se mantienen firme, estable ahí. ¿Para qué? Para encender a otro. ¿Amén? Entonces, como estábamos a ponernos de pie por un instante y vamos a orar por esto. Vamos a orar para que Dios haga algo, que Dios te mantenga firme, estable, como esa antorcha encendida, que a pesar de las luchas y de los problemas, esa antorcha, ese fuego, no se apague.